Bueno, los oficiales en la iglesia, pastores y diáconos. En la estructura eclesiástica de la iglesia cristiana, los oficiales principales son los pastores, también conocidos como ancianos y obispos, y los diáconos. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Estos roles son fundamentales para el liderazgo, la organización y el funcionamiento de la iglesia local. Son fundamentales para que la iglesia pueda operar, pueda laborar, pueda trabajar, tal como se establece en las Escrituras y en la Confesión de Fe Bautista de 1689. Solamente yo tengo un libro, no sé si tenga otro, pero los reformadores se basaban más en las confesiones de fe. Y cuando vemos catecismos o confesiones de fe, usualmente nos lleva un pensamiento ¿a qué? A la religión católica. Pero la iglesia primitiva, los de antaño, los reformadores, ellos tenían su confesión de fe. Y allí estaban escritos, ya hemos hablado sobre esto. Creo que ustedes no estaban, mis hermanos, pero ya nosotros estudiamos del libro que está ahí del catecismo de Heidelberg. Estudiamos un poco, pero a veces no conocemos mucho a profundidad para qué son las confesiones de fe y los catecismos, pero son tan importantes para una iglesia bíblica. Aquí dice, preparada para los ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos bautizados por profesión de fe en Londres y el resto de Inglaterra. Son libros tan edificantes. Si ustedes nunca han leído uno de estos libros, les animo a que lo hagan. Y si tenemos por ahí extras, pues les podemos dar a ustedes para que puedan leerlo en su casa, pero todo nos lleva a las Escrituras. No es como el atalaya de los testigos de Jehová. No, esto siempre nos vuelven a las Escrituras. Y eso nos ayuda a cómo regir, cómo debe de caminar una congregación bíblicamente. Pero ¿qué es lo que dice en la página 36? Voy a leer. Solamente pon atención. Página 36, artículo 26, tema de la iglesia, punto número 8. Habla de bastantes cosas. Dice lo siguiente, dice, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Está compuesta ¿por qué? Por pastores, diáconos y miembros. Así que aquellos que no son miembros no son parte de una iglesia, una congregación. Debe de haber membresía, pastores y diáconos solamente. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Claramente dicen que los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Yo ya les he dicho a ustedes que los que van a ser miembros o pastores o diáconos van a ser elegidos por los miembros, por los congregantes, porque esas personas son quienes van a servir a ustedes. Y ustedes tienen que ver y poder discernir qué hombres les van a servir a ustedes, que sean hombres llenos de sabiduría, de buen testimonio y llenos de el Espíritu Santo. Como lo vemos en Hechos 6. Así llamada y reunida. Cuando vaya a elegir, cuando vaya a escoger o apartar la iglesia a un oficial o a un pastor, se llama, se convoca y es reunida. Para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Cristo les confía a los que llama, para que continúen hasta el fin del mundo, dice, son los obispos o ancianos y los diáconos. Esa palabra obispos o ancianos pues, también se refiere a los pastores y diáconos. No vemos líder, no vemos líderes, no vemos líder de diáconos como antes usábamos escuchar. De donde nosotros salimos, a mí me tenían como líder de diáconos. Y me decían a mí, usted tiene que exhortarlos, reprenderlos cuando lleguen tarde, porque usted tiene la autoridad.
Pero eso, mis amados, es algo erróneo que nos han enseñado. ¿Y saben cómo me sentía yo? Me sentía yo mejor que los demás. Me sentía yo mejor que los demás. Como que mi lugar era más alto que los demás. Y eso me llenó de altivez, de orgullo y de soberbia. No hay tal cosa como líder de diáconos. No hay. Solamente pastores, obispos, ancianos y diáconos. Es lo que dice aquí la Confesión de Fe de Londres, de 1689. Ahora el apóstol Pablo, al dirigirse a la iglesia de Filipos, saluda no solo a todos los santos en Cristo Jesús que están ahí, sino que también a sus supervisores, quienes son los obispos y los diáconos. Y la palabra griega traducida aquí como obispado o obispo significa una persona que supervisa. Eso es lo que es. Alguien que va a supervisar a los miembros. ¿Supervisar de qué? ¿Qué hace un supervisor en una empresa? Él está supervisando que todo el trabajo, la calidad, que todo salga a tiempo, que todo vaya en orden, que el producto esté bien hecho. Y lo mismo van a hacer, o es la tarea y el trabajo de cada obispo. Va a supervisar no solamente quién barre, quién limpia, quién sirve, sino aún también la vida espiritual de aquellos que está pastoreando. Eso es lo que significa uno que supervisa, el obispo. Este término designa a todos los ancianos y pastores. Es una labor de los ancianos y los pastores. Vamos a Filipenses 1:1. Hermanos, si se puso frío, échale más leña al quemador. Gracias. Eso es servir. Eso es servir. Cuando tuvimos nuestra partimiento del pan y comimos el domingo, unos hermanos estaban limpiando, doblando las mesas, las sillas. Eso es servir. El servir no es solamente predicar y enseñar, evangelizar. Todo es igual ante los ojos de Dios. Estamos sirviendo, nos servimos unos a otros. Filipenses 1:1. Vamos a ver cómo es que se dirige Pablo cuando él hace la salutación a la carta a los Filipenses. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos. Y aquí no está hablando a los santos como lo creen la religión católica o romana, sino que esos son creyentes, personas que han sido salvos por medio de ¿qué? De la fe, creyendo en Jesucristo. Y eso es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí Pablo hace la salutación, el saludo al comienzo de esta carta y dice a los santos. Y fíjense a quién les dio más el primer lugar. No dijo primeramente a los obispos y diáconos y después a los santos, sino él, ¿qué es lo que dijo? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí vemos claramente que él no le dio más autoridad o más importancia a los obispos y a los diáconos, sino dice a todos los santos. Así que este saludo resalta la importancia y la existencia de estos dos roles en la iglesia primitiva. Además, Pablo instruye a Tito a establecer ancianos en cada ciudad, indicando que cada congregación debía tener una pluralidad, que debe de ser una multitud o número grande de ancianos, indicando que cada congregación debe tener. Una congregación debe tener no solamente un anciano, un obispo, un pastor, sino deben de haber muchos. Aquí vemos que Pablo dice con los obispos y diáconos. No dice el obispo y los diáconos. Porque mis amados, eso es un gran peligro cuando solamente hay un pastor. Ese pastor
sabemos bien y hemos sido testigos que cuando hay solamente un pastor, él toma la autoridad sobre todo y se cree el que se debe hacer lo que él dice. Y él toma el mando y no hay quien lo corrija, y cuando alguien quiere corregirlo, pues no es humildemente y se mantiene en ese nivel de soberbia, de altivez, y no hay quien lo baje de su nube. No hay quien le haga entender a veces sus errores. No se puede llegar a un acuerdo, pero como es siempre dicho, los pastores, los diáconos, los obispos, los ancianos deben de ser pastoreados también. Son ovejas. Son ovejas, somos ovejas todos, somos ovejas de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros. Así que debe de haber una pluralidad, una multitud o un número grande de ancianos en cada congregación. Y aquí lo vemos, aquí es un ejemplo en Filipenses 1:1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Bueno, vamos a la carta de Tito, a Tito. Tito 1:5. Está después de 2 Timoteo. Tito 1:5. Dice el apóstol Pablo, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieseis anciano, singular o plural. Plural. Dice: y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí vemos que a la luz de las Escrituras, el apóstol Pablo nos deja ver a nosotros que Tito debe establecer ancianos en cada ciudad. No dice solamente uno en cada ciudad, sino ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es muy cuidadoso en él solamente decir que deben haber un solo obispo, un solo anciano, sino que dice una multitud grande. Una multitud grande. Y cuando no hay más de un pastor en una iglesia, mis hermanos, puede llegar al punto donde, o creo, quizás no son bíblicos. Porque bíblicamente, una iglesia bíblica debe de tener multitud de ancianos. Se debe. Si uno cae, si uno se equivoca, si uno cae en un pecado tan grave, entonces hay más quien va a estar ahí, no tomando su lugar, porque ya los pastores, los ancianos ya están, ellos ya tienen el rol de la predicación de la palabra, porque si solamente hay uno y uno cae, entonces ha pasado que los miembros se van a otras y no hay quien siga predicando la palabra. Y por esa razón es que los demás pueden traer y practicar la disciplina a ese anciano que ha fallado. Disciplinarlo, quitarlo, hasta que sea restaurado. ¿Ven por qué es tan importante que hagan multitud más que un pastor o anciano? Porque no es perfecto. No está exento a no pecar, a no caer en un pecado tan grave. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los pastores y diáconos? Bueno, los pastores tienen la responsabilidad de asistir espiritualmente a la congregación y de predicar la palabra de Dios. Esa es la función de los pastores. Predicar la palabra. No estar de perezosos sin estudiar la palabra es un arduo trabajo, mis amados. Es trabajo. No es fácil. Es un trabajo agotador.
cansado, tratando de mirar libros aquí y allá y para que ustedes sean saciados, sean llenos. Y no solamente estén los pastores para darle un sermón, como se dice, marucha o comida chatarra. No, deben de ser nutridos espiritualmente para que lleguen al conocimiento, a conocer más a Cristo. Su rol es fundamental para el crecimiento espiritual y la enseñanza bíblica de la iglesia. Es algo fundamental. El trabajo de los pastores. Y Dios permita que aquí hayan después pastores y diáconos. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de seguir predicando, evangelizando, y así es como Dios va a estar añadiendo a la congregación. Si no salimos a evangelizar, a predicar, entonces ¿cómo es que Dios va a traer a personas? Debe de haber actividad, estar activos. Primeramente, en el verano vamos a estar yendo a los campos, a las pulgas, y siguiendo ahí en el maná. No sabemos a quién Dios va a rescatar, quiénes son ovejas del Señor, pero solamente Él sabe, y esas ovejas tienen que volver al redil. Muchos reformadores tienen esa mal concepción, ese mal pensamiento, dicen, ya Dios sabe quién va a ser salvo, ¿para qué predicar? Hay muchas iglesias y pastores bíblicos que están en congregaciones tan extraordinarias, pero lo que les falta a ellos es cumplir con la gran comisión. Ellos dicen, como quiera Dios los va a salvar, pues hay que Dios se encargue. No, debemos de predicar el evangelio de Jesucristo. Y esto que nosotros queremos también. Yo sé que va a ser un trabajo, no va a ser fácil. No va a ser fácil para los varones. Las hermanas, pues sí, orando solamente. Orando, y quizás si hay por ahí una necesidad, ahí en el campo, o alguien más de la congregación, pues ayudarles en esa área. Darles lo que sea necesario, lo que se necesite. Así que los pastores tienen la responsabilidad de asistir espiritualmente a la congregación y de predicar la palabra de Dios. Su rol es fundamental para el crecimiento espiritual y la enseñanza bíblica de la iglesia. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Ahí está nada más una vuelta a la hoja. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Escucha bien el audio, amor? No sé si ha escuchado. Vamos a ver qué es lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Sobre el 4 se titula Predica la palabra. Predica la palabra. Dice versículo 1. Te encadezco, te mando, te ordeno, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es lo que le está él diciendo, te encadezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él aquí le está recordando a Timoteo que delante de ese Dios y del Señor Jesucristo, quienes ellos juzgarán a vivos y a muertos, dice, delante de ellos, te digo, versículo 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Esa es una tarea tan delicada y tan importante para una iglesia. Predicar la palabra, y él nunca le dijo, predica lo que tú pienses que esté bien. Predica solamente sermones que van a motivar a los oyentes. Predica lo que tú quieras, empieza con un versículo y despeja y después ya no vuelvas a ese versículo, porque muchos así lo hacen. Y muchos utilizan los versículos para predicar lo que saben de alguien o de uno, o lo que está pasando en la congregación, cuando no es ni el contexto de lo que quizás el autor de esa porción de la Biblia está diciendo.
y usan y predican la palabra erróneamente. ¿Y lo usan para qué? Para aventar pedradas en el púlpito, para tirar indirectas, y la gente no es edificada en absoluto. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y tus pensamientos, tus ideas, tu filosofía, lo que tú pienses, dice, y doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina del Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra va a hacer. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea necesario, cuando no sea necesario, predica, Timoteo. Redarguye, la palabra va a redargullir. Reprende, la palabra va a reprender. Exhorta, eso es animar, ¿eh? Esa palabra significa animar. No significa pisotear. Es animar a los hermanos con toda paciencia y doctrina. De esa manera se debe de predicar la palabra con toda paciencia y doctrina. Y muchos la predican sin paciencia y sin doctrina. Y cuando hacemos eso, vamos a equivocarnos, vamos a errar. ¿Y por qué razón le dice el apóstol Pablo a Timoteo que haga todo esto? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos. Y hoy en este día, en esos tiempos, estamos mirando esto, que muchos no quieren escuchar la sana doctrina. Solamente quieren escuchar mensajes de prosperidad, mensajes que lleguen el ego, y no hablan de Cristo, solamente predican sobre el ser humano. Tú puedes ser como David, eres un guerrero, vence a los gigantes, a tus problemas. Tú eres como Daniel, tú eres un Josué. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dijo un predicador, dice, los que están en esas iglesias de prosperidad y no predican sobre pecado, el infierno, el arrepentimiento, dice, están ahí y los maestros se amontonan porque ellos también son cómplices de esos mensajes que ellos están escuchando, porque ahí dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus deseos carnales, es lo que significa esa palabra. Lo que ellos quieren escuchar. Dios permite que hombres malos y perversos, falsos profetas, que prediquen sobre la prosperidad, Dios permite que se levanten para que esas personas, esos hombres le den su merecido a ellos, porque ellos desean escuchar esos mensajes bonitos que motivan solamente. Y esos mensajes no redarguyen, no reprenden y no exhortan. Solamente te dicen, tú eres un campeón, vas a ser alguien con tu negocio. Serás un pastor, un ministro, un evangelista. Es lo que quieren escuchar las personas. Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, soporta el sufrimiento, soporta la persecución por la palabra. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y cuál es su ministerio de Timoteo? ¿Qué le dijo en el versículo 2? La predicación de la palabra. Eso es su ministerio. El ministerio de cada pastor, de cada anciano, de cada obispo es predicar la palabra de Dios. Es lo que es. Esas son las funciones de pastores y obispos y ancianos. Ahora, los diáconos, por otro lado, también tienen una función material y de servicio dentro de la iglesia. Así que no todo diácono va a predicar. Y salimos de un lugar donde
querían poner a todos los diáconos, a todos los líderes a predicar cuando ni quizás tenían el don de enseñanza. Pero prepárate, haz esto, haz lo otro, predica. Pastor, pero yo no siento. Sí, pero intente. Sí, para todo eso tiene que haber también discernimiento, mis hermanos. No podemos poner al que pensemos que es bueno para hablar, que va a ser un predicador, porque quizás se pare aquí y no va a saber ni cómo preparar un estudio, un sermón. Y el tanto hablar no significa que va a ser maestro. Y quizás alguien que no hable mucho va a ser un predicador. No un maestro de la palabra no va a ser un evangelista. O un evangelista no va a ser un maestro de la palabra. Vamos a tener que poder nosotros discernir y ver quién está capacitado para qué labor. Así que los diáconos, por otro lado, tienen una función material y de servicio dentro de la iglesia. Su trabajo incluye asistir a los hermanos en necesidades prácticas y mantener el local de culto en buenas condiciones. Bueno, aquí no será el caso porque aquí yo me encargo de todo esto. Pero si algún día pues desean, hermano, ¿qué hace falta? Pintura, no sé, mover algunas cosas, organizar. Sí, se les va a aceptar la ayuda. Ahora, en la Biblia podemos ver que solo se menciona a una diaconisa. Una vez, Febe, en la carta a los Romanos, vamos ahí. Romanos capítulo 16. Es el último capítulo. Versículo 1 al 2. Romanos 16, 1 al 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Esta hermana Febe, con un nombre pagano. Ese era un nombre pagano, era una pagana. Aunque ahora seguidora del Señor Jesucristo, fue una mujer llena de piedad, sobresaliente, y mostró hospitalidad. Ella le hizo mucho bien a hermanos, y dice el apóstol Pablo que a él mismo también ella le ayudó. Le fue de gran ayuda a esta hermana. Ella desempeñó un papel de servicio en la iglesia primitiva, pero aquí no hay base para el oficio de diaconisa. Y hoy en día, mis hermanos, podemos ver cómo en muchas congregaciones no bíblicas se ponen a diáconas. Se pone la pareja diácono y diácona. Y eso, mis amados, no lo vemos en las escrituras. Esta porción de la palabra no nos da ninguna base para el oficio de diaconisa. No solamente porque se menciona aquí una vez esto, quiere decir que se puede ejercer esto y poner a mujeres como diáconas. Eso es antibíblico. Quizás ustedes dirán, bueno, habla mucho de antibíblico, es bíblico, pero a la luz de las escrituras no podemos nosotros solamente extraer esto y decir, mira, aquí estaba Febe. Sí se puede ser diáconas. Pero ¿saben por qué se practican tantas cosas tan antibíblicas en estos lugares? Por causa del analfabetismo bíblico. Por falta de la ignorancia sobre lo que dicen las escrituras. Hace falta más profundizaje, más conocimiento, más ver qué es lo que dicen las escrituras, y por eso es que se practican tantas cosas erróneas, innecesarias, que no están en la palabra de Dios.
Y tristemente muchos cristianos están en esa condición. Son analfabetos de la Biblia. Para eso, mis hermanos, se requiere tiempo. Se requiere investigar, leer libros, para poder ser lo más bíblicos que podamos, para evitar muchos errores, confusiones, desacuerdos. Tanto los pastores como los diáconos son hombres, son varones del sexo masculino, ya que representan a los oficiales de la iglesia, siguiendo el modelo bíblico de liderazgo masculino. Vamos a Hechos 6. Así que, mis hermanos, espero que no seamos analfabetos y podamos conocer más lo que dicen las Escrituras. Y los catecismos, las confesiones de fe, es lo que nos va a llevar a nosotros ser más bíblicos lo más posible. Y quizás esto parezca aburrido, pero eso es lo que es la palabra. Hechos 6, 1 al 4. Ya hemos leído esta porción de las Escrituras. En otra ocasión lo hicimos, pero vamos a leer otra vez. Hechos 6, 1 al 4. Quizás todo hasta el versículo 7, quizás, no sé. Aquí está hablando sobre la elección de 7 diáconos. Aquí no vemos ninguna evidencia de que diga diáconos y diáconas, o matrimonios, que el hombre y la mujer van a ser diácono y diácona. Aquí no vemos parejas de diáconos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí a veces quizás había más favoritismo hacia los hebreos más que a los griegos. Quizás porque eran gentiles. Pero aquí habían desacuerdo, había murmuración. Entonces los 12, que fueron los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Y vamos a ver qué es lo que los 12 apóstoles les dijeron a la multitud de discípulos. Y eso nos da a entender que quizás ellos ya sabían quiénes eran del Señor. Y no vemos ahí aquí la palabra de membresía o miembros, pero aquí vemos que dice, convocaron a la multitud de discípulos. Eran seguidores de Cristo, eran creyentes, eran salvos. Y para saber bien esto, ellos tenían que ver que en ellos habían frutos de qué, dignos de arrepentimiento, que sus vidas habían sido cambiadas, transformadas. Entonces ellos convocan a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ojo, esto no quiere decir que los apóstoles se creían mejores que los discípulos, sino que ellos le dieron más importancia ¿a qué? A la palabra de Dios. Ese fue el ministerio de los apóstoles, el predicar la palabra, la predicación, el evangelismo. Ellos dijeron, no es justo, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas que estaban siendo desatendidas. Las mesas de quienes, de las viudas, de los griegos y de los hebreos, estaban siendo desatendidas. No había quien sirviera a las mesas de estas viudas. Vean en qué servicio o en qué área se necesitaba más ese trabajo, esa labor. En servir a las mesas o la distribución diaria. Vamos a ver qué es lo que dijeron los 12 a los discípulos. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quizás ustedes dirán, pero ¿por qué? Si van a servir a las mesas, ¿por qué deben de estar llenos del Espíritu Santo? Ser sabios, ser de buen testimonio. Como he dicho, ellos iban a servir a creyentes. Iban a servir. No iban a predicar la palabra. No iban a tener un ministerio de alabanza, de danza, servir a las mesas.
Y este fue el requisito para servir a las mesas, dijeron los 12. Que sean llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Para servir a las mesas, a la distribución diaria, a las viudas. Sí, es lo que ellos dijeron. Son los 3 requisitos. Pero ¿a quiénes le dijeron que ellos buscaran? A 7 varones. A los discípulos. De entre la multitud. Los 12 no fueron quienes eligieron. Fue la congregación. Fueron los discípulos. Y ellos dijeron, ese va a ser el trabajo de ustedes. Nosotros, no es justo que dejemos desatendida la palabra de Dios. No podemos hacer esto. Nuestra labor, nuestro ministerio es la predicación de la palabra. Y ustedes se van a encargar de buscar de entre vosotros a 7 varones que cumplan con esos 3 requisitos. Dice versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mientras ustedes van y buscan a 7 varones, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, un gentil, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y ahora dice versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes también creyeron. ¿Por qué? Porque los apóstoles, ellos no dejaron de estar orando y ministrando la palabra de Dios. Vean el fruto que dio esto. Crecía la palabra del Señor porque esos hombres fueron sabios y dijeron, nosotros no podemos dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. Ustedes busquen a 7 varones que sirvan a las mesas. Y por esa razón dice que creció la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicó más. Y más personas fueron salvas porque ellos estuvieron orando y con la palabra de Dios. Pero aquí vemos que fueron varones solamente. No dijeron diaconisas, diáconas. No fue nada de eso, fueron hombres. Ahora, primera carta a Timoteo. Capítulo 3. Versículo 1 al 12. Primera Timoteo 3, 1 al 12. Y aquí el apóstol Pablo está hablando sobre requisitos de los obispos, de los ancianos, de los pastores. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela, Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 12. ¿Lo tienes, mija? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si alguno desea ser un obispo, es bueno desear eso. Dice, pero, ese pero es tan importante. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Y cuántos obispos, supuestamente obispos o predicadores, cumplen con el donde dice no codicioso de ganancias deshonestas?
Los predicadores de la prosperidad, ellos son ministros de esos ministerios falsos porque ellos lo que quieren es el dinero, son los diezmos. Y usan la porción de Malaquías donde dice que le has robado a Dios sus diezmos y por ende va a venir una maldición a ti. Usan esos versículos, tuercen la palabra para meter miedo a la gente, no temor, miedo. Y dicen, si no das tu diezmo, Dios te va a maldecir. ¿Cómo es que Dios va a maldecir a su hijo o a su hija? Alguien que ha tomado como hijo. Tuercen las escrituras para manipular a la gente que den. Y si no das, Dios te va a maldecir, te va a quitar tus hijos. O te va a matar a algún familiar si no das tu dinero. Eso es, mis hermanos, es algo tan peligroso. Pero dice ahí que el obispo debe de ser no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí vimos lo que dice, está hablando de obispos, de obispo. No está hablando de una mujer, porque dice ahí la porción de la palabra, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí está hablando de alguien que desea el obispado. Y claramente en el versículo 2 dice marido de una sola mujer, no dice esposa de un solo hombre. Y aquí vemos que no hay la validez para decir que las mujeres pueden ser pastoras. Eso tampoco no es bíblico. Y en muchas congregaciones hay mujeres como pastoras y los hombres sentados y no predican la palabra, sino que más bien las mujeres han tomado la autoridad cuando no es bíblico. Aquí claramente dice marido de una sola mujer. Y no sigue diciendo y después una esposa de un solo hombre, solamente marido. A la mujer no se le debe llamar pastora, aunque su esposo sea pastor, por nada. Versículo 8. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Como dice ahí, estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba. A ser probados por ¿quiénes? ¿Quién los va a probar antes de votar por ellos a que sí sean diáconos? La iglesia, los congregantes, los miembros. Los miembros son quienes van a someter a tal hombre a prueba primero. Y entonces dice, ejerzan el diaconado. ¿Sí ven cómo es que Dios es un Dios de orden y no de confusión? Eso es lo que queremos hacer aquí en este lugar. Poner a hombres, a someterlos a prueba primero, y entonces ustedes votarán si deben de ejercer el diaconado o no. A hombres solamente. Y aún también para ser pastores, obispos o ancianos. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean pastoras y diáconas. No, dice, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ven lo que gana el diácono? Ganan para sí un grado honroso. ¿Por qué? Porque ellos van a servir.
¿A servir en qué? En lo que quizás muchos no quieran hacer. Organizar, evangelizar, limpiar, barrer, tirar la basura, asistir al pobre, al necesitado, hacer una visita. Eso es servir. Eso es servir. Así que hemos visto las funciones del pastor, del diácono. Y como dije, el diácono quizás no va a ser predicador. Y aquí no se le va a forzar a un diácono a que predique sin que él sienta eso. O vamos a poner a un diácono a que sea un pastor si no él siente el obispado, si no lo anhela. Ahora, ¿cómo deben de cuidar al rebaño los oficiales de la iglesia? ¿Cómo se deben de cuidar? Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Ahí guarden la página, pero voy a leer Tito 1, 5 al 9. Pero ahí manténganse ahí, porque se me pasó esto. Tito 1, 5 al 9 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de solución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Ahí también vemos los mismos requisitos en Timoteo y en Tito. Pero ahora, ¿cómo deben de cuidar a rebaño los oficiales de la iglesia? ¿Están ahí en primera de Pedro 5, 1 al 3? Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ahí vemos que Pedro dice que él ruega a los ancianos, no dice al anciano, no al obispo, no al pastor, dice a los ancianos que están entre vosotros. Él ruega, les manda. Dice: yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que les manda a él, a esos ancianos: apacentad la grey de Dios, alimentad, cuidad, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice que no tomando ¿qué? Señorío. No teniendo señorío sobre la grey. Porque la grey no son de los pastores, no son de los ancianos, de los obispos. ¿De quiénes son? De Cristo. Las ovejas son de Cristo. ¿Y quién pagó por esas ovejas? Cristo pagó con su sangre. ¿Y cuántos pastores toman el señorío y dominan a su congregación, amenazando quizás con las escrituras y haciéndoles pensar que ellos tienen el control en absoluto de sus finanzas, de lo que ellos pueden hacer o no puedan hacer en fin de semana, cuándo pueden salir a viajes con sus familias y cuándo no? Esto es tener ya el control, como si era un dictador de sus miembros. Y esto es dañoso. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hacen con esa porción de las escrituras? ¿Las ignoran? Y solamente toman lo que
donde dice someteos a vuestros pastores, y se van a un extremo. Pero aquí dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es lo que dice ahí. Así se debe de cuidar al rebaño. ¿Y quién va a hacer esto? Los ancianos. Ahora, a la luz de las Escrituras podemos ver que cada iglesia debe contar con más de un anciano y no está condicionada al tamaño de la ciudad o de la iglesia. Así que no vamos a regirnos al tamaño de la ciudad. Bueno, aquí está pequeño, pero si fuera una ciudad grande, no se va a condicionar una iglesia al tamaño de la ciudad o de la iglesia. Si aquí el Señor trae a más varones, vamos a discipularlos, a estar al pendiente para ver en qué áreas pueden ellos trabajar. Pero mis hermanos, cada pastor, obispo y diácono son o deben de imitar a Cristo, porque Él es el pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. Damos una vuelta a su hoja. Primera de Pedro 2:25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor con P mayúscula y obispo con O mayúscula, dice, de vuestras almas. Él es nuestro pastor. Pertenecemos, somos de Cristo, no somos del anciano de la iglesia, del que predica. Ustedes no son propiedad mía. Cristo pagó en la cruz del Calvario por ustedes. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a ustedes. Él es el pastor y obispo de sus almas. Y a Él deben de imitar cada anciano, obispo, pastor y diácono, con humildad, con mansedumbre, y viendo sobre el rebaño, cuidando de él, no como teniendo señorío, sino que mutuamente nosotros nos vamos a cuidar, a cuidar. Quizás yo les falle a ustedes me van a fallar a mí, pero aquí debemos de siempre estar dispuestos a ser restaurados y animarnos, a exhortarnos, a reprendernos. Quizás va a llegar un tiempo donde vamos a llegar a ese punto donde va a haber tensiones y todo eso, pero permaneciendo en el Evangelio, mis amados, yo creo que vamos a poder caminar juntamente. Estudiando todo esto, las confesiones de fe, las Escrituras, creo que vamos a ser una congregación sólida. Eso espero en el Señor. Sí, espero que hayan entendido lo que hemos hablado. Si hay alguna pregunta o duda, pues podemos platicar. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias